acompañan una vez más a una lección bíblica que estamos estudiando en nuestro grupo infantil de Estrellitas de Cristo. En esta ocasión tenemos nuestra lección de Abraham e Isaac. Nosotros ya habíamos visto antes que Dios había prometido a Abraham un hijo, pero pasó el tiempo y pasó y tardó algo de tiempo, unos 25 años más o menos, en que Dios pudiera cumplir la promesa. Y no porque Dios se tardara, sino porque Él había decidido que aún no había sido el momento, hasta que Él había determinado cuándo había de nacer Isaac. Y ya hemos visto el nacimiento de Isaac, que fue anunciado por ángeles que visitaron a Abraham y a Sara. En esta ocasión vamos a hacer un salto en el tiempo, como el que hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Bueno, pues vamos a imaginar que tenemos nuestra máquina del tiempo y después de haber visto nuestra lección de Sodoma y Gomorra, vemos ahora qué fue lo que sucedió después del nacimiento de Isaac, ¿sale? Porque nació Isaac y él fue creciendo y ahora vamos a ver lo que ocurrió. ¿Estás listo para acompañarme? Bueno, pues vamos a empezar. Dijimos que nuestra lección es ahora acerca de Abraham y de Isaac, una vez que Isaac ya había crecido. Y si tú decides buscar esta historia en la Biblia, la puedes encontrar. Y nosotros vamos a ver qué nos dice precisamente en la historia de este padre y de este hijo, que él empezó a crecer y vivía muy bien con su papá, con su mamá, con los criados. Él comenzó a familiarizarse con todas las actividades que se realizaban en su hogar con su familia. Pero ellos querían muchísimo a Isaac porque era el hijo tan largamente esperado. Entonces pasó el tiempo e Isaac de niño pasó a ser un muchacho. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando él creció? Pues fíjate que Dios le pidió algo importante a Abraham. Nos dice la Biblia que Abraham, él había esperado tanto a Isaac y había confiado en Dios, que él era muy obediente, pero no sabía ni se imaginaba que Dios le iba a pedir algo muy especial. Dios había visto cuánto amaba a Abraham a su hijo, pero un día le dijo: Abraham, vas a tomar a Isaac, a tu muchacho, al hijo que tanto amas, y me lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Cómo era posible eso? Nosotros habíamos visto antes, incluso con Abel y con Caín, que Dios recibía sacrificios con agrado de animalitos y de plantas, pero no de seres humanos. Esto lo puso muy triste a Abraham. Como el hijo que le había prometido, ahora Dios se lo iba a retirar. Pero no dudó Abraham y él se mostró dispuesto a obedecer a Dios. Así que él tomó a Isaac, tomó leña, tomó a un burrito y se encaminaron con sus siervos hacia la montaña, que es lo que estamos viendo precisamente en esta parte. Bueno, pues como Isaac era un muchacho que ya había crecido, él era el encargado de llevar la leña. Él iba muy contento porque confiaba en su papá, confiaba en Abraham. Pero resulta que nada más llevaban la leña. Y aquí vemos que no hay nada para el sacrificio, porque Isaac ya le había preguntado a Abraham que qué era lo que iban a sacrificar si no llevaban el cordero. Después de que se dirigieron caminando muy gustosos a la montaña, pues sucedió lo siguiente. Vamos a ver aquí qué es lo que aparece en nuestro texto. Dice que fueron caminando y que de repente llegaron al lugar indicado. Bueno, pues en este lugar tenían que preparar las cosas.
pero ya no iban con los siervos se quedaron un poco más atrás, de tal manera que solamente iban Isaac y Abraham. Y ahí es donde Isaac se dio cuenta y le dice: Padre, ¿dónde está el carnero? Yo llevo la leña, podemos hacer el fuego, tú llevas el cuchillo y lo que vamos a ofrecer. Y Abraham le dijo: no te preocupes, que Dios va a proveer. Y entonces ellos empezaron a preparar las cosas que necesitaban para el sacrificio. Necesitaban acomodar las piedras para poder hacer el altar. Después de eso acomodaron la leña que llevaba Isaac y finalmente ellos hicieron fuego. Ya estaba todo dispuesto, pero seguía sin haber el carnero. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Que Dios le dijo: toma, Isaac, lo vas a atar, lo vas a poner sobre el altar y entonces me lo vas a ofrecer. Y resulta que eso hizo Abraham, y cuando ya tenía el cuchillo dispuesto para ofrecer el sacrificio a Isaac, imaginen ustedes el dolor que sentía en su corazón. Ya cuando estaba a punto de bajarlo, escuchó una voz que le dice: detente, detente, ya vi que realmente tienes toda la intención de obedecerme y que no te has detenido a quedarte con tu hijo, al que yo te prometí, tú has dispuesto a ofrecérmelo, así que he visto que realmente me obedeces. Y fue de la manera en que Dios probó a Abraham para ver si estaba dispuesto a obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Y de esa manera, pues, Dios evitó que Isaac sufriese algún daño. Y no porque Dios le quisiera hacer un daño a Isaac, sino que estaba viendo qué tanto podía obedecer Abraham a Dios, y vemos que sí lo obedeció muy bien. Y entonces ellos voltearon y vieron que había un carnero con los cuernos atorados en unas ramas. Dios había provisto efectivamente lo que había dicho Abraham, que Dios iba a proveer para el sacrificio, y de esa manera Dios vio que Abraham era fiel, y también Abraham vio que Dios, a pesar de todas las circunstancias que parecieran adversas para él, estaba dispuesto también a protegerlo y a seguir cumpliendo las promesas que él había hecho. ¿Qué es lo que nos enseña esta lección? Pues que nosotros, al igual que Abraham, debemos de confiar en Dios, aun cuando pareciera que todo se vuelve difícil en nuestra vida y que todo se vuelve en nuestra contra. Incluso nosotros debemos mostrarnos dispuestos a perder cosas que nosotros consideramos valiosas, también incluido si es que Dios puede pedir algo que nosotros querramos mucho, como un ser querido, algo que nosotros atesoremos. Siempre debemos estar dispuestos a obedecer lo que Dios pide cada uno de nosotros. ¿Te parece? Yo te invito nuevamente a que tú vayas a buscar en tu Biblia, en el libro de Génesis, todas estas historias que hemos estado viendo, para que de esta manera tú puedas leer con más calma y con más detalle todo este contenido. ¿Te parece? No olvides seguirnos, suscribirte, darnos like y compartir con los primos, con los amigos, con los vecinos, con todos, para que ellos también puedan saber qué es lo que Dios nos enseña a través del estudio de su palabra. Pues nos vemos en la próxima. Adiós.